Hola, el día de hoy vamos a hablar de la inmunohistoquímica en la glándula mamaria. Lo principal es determinar si la lesión que estamos viendo es invasiva o no, porque esta es la realidad de nuestra institución, por lo menos. Tenemos muchos cánceres y pocas lesiones benignas. Entonces, para determinar si existe invasión, lo primero que debemos hacer son marcadores de células mioepiteliales. El que a mí más me gusta es el P63, pero también podríamos hacer miosina, CD10 y CK5-6. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos perfectamente cómo en este caso el CK5-6 delimita perfectamente los ductos y en algunos casos pues también marcar algunas células dentro de los ductos. Entonces este caso por lo menos no presenta invasión. Una vez digamos sí tiene invasión, porque no tiene P63, tenemos un carcinoma. Entonces este carcinoma lo tenemos que clasificar. Le haremos estrógenos, progestágenos, ER2 y Ki67 de forma obligatoria. Y la ecaderina nos sirve también para decir si es lobular o de tipo ductal, que son los más comunes. Para los estrógenos y progestágenos, estos son receptores nucleares, entonces la atención debe ser nuclear, en la membrana no nos sirve, en el citoplasma no nos sirve, por eso hay que mirarlos muy bien. Existe el Allred Score, que es el que se ha usado por muchos años, y esto lo que nos hace es sumar dos características, entonces qué tantas células marcan los estrógenos o los progestágenos y cuál es la intensidad. Si nos decidimos hacer el Allred Score, lo que tenemos que informar es la proporción. Entonces, por ejemplo, el 50% de, del tumor lo marca, entonces le podemos poner 4 y es una intensidad moderada, entonces 4 más 2. El, en cambio, el CAP nos dice que realmente solamente debemos informar el porcentaje y la inestabilidad y la intensidad de esta marcación. Entonces, el ejemplo es la de los huevitos. Los huevitos son nuestros núcleos tumorales y hay algunos que son negativos, que serán los huevitos blancos, otros que son más o menos positivos, que serán los huevitos que son un poquito cafecitos, y los que son fuertemente positivos, que serán el huevito más café. Entonces, si nos tocara determinar en este caso en el que tenemos 14 huevitos, lo que vamos a determinar es que realmente lo que marca 3 más o muy intenso son poquitos, pero la mayoría de los huevitos marca una intensidad moderada. Entonces diríamos que más o menos el 60% está marcando, o el 80%, sumamos la intensidad 3 y la intensidad 2, pero son positivos. Entonces 80%, 2 más, con nuestro ejemplo de los huevitos. Entonces aquí hay un ejercicio. Esto es un carcinoma infiltrante de mama bien acercado a 40X. ¿Cuánto le pondría? Entonces hay que mirar los núcleos, que la marcación está verdaderamente en los núcleos, y decidirnos cuánto le pondríamos. Como la intensidad es tan fuerte, yo le pondría 100% 3 más. Entonces la intensidad 1 más es muy débil, por ejemplo, como este núcleo, la 2 más como este, y el 3 es ese negrito negrito. Entonces 3 más porque la mayoría de los núcleos marcan oscuro, pero todos los núcleos que tenemos en esta imagen marcan para estrógenos. Este es un caso de la vida real, progestágenos. Yo ya le hice el P63 y esto que lo rodea no tiene mioepiteliones. ¿Cuánto le pondríamos? Miren que hay células que no marcan, que son las azulitas, y células que sí marcan. Yo le pondría 60%, 2 más. Una de las características importantes es mirar el control externo. Entonces, si uno mira el control externo y ve que el control externo está como así y es un tumor, pues lo más seguro es que este sea el 3 más de ese tumor, pero eh, marca así, por alguna cuestión de la inmunohistoquímica. Pero si yo veo el control externo y está fuertemente positivo siendo un tumor, o esto y marca igual que una trompa uterina, que usualmente no es tan fuerte, pues yo sé que esto es un 2 más. Y 60% uno puede ser muy acucioso y contar el número de cédulas o hacer el porcentaje.
En cuanto al ER2, esta es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano número 2. Está en la membrana de las células y se clasifica o se reporta en intensidad. Serán negativos los que den intensidad 0 y 1 más, equívocos los que sean 2 más, y a estos se mandan para que les hagan FISH, y un positivo será un 3 más. Por supuesto, esto tiene sus características clásicas. Entonces, como los receptores están en la membrana, nosotros buscamos una marcación de membrana. Muchas veces hay un poquito de pigmento en el citoplasma, pero ese pigmento no lo podemos considerar positivo. Entonces, la literatura nos dice que positivo es aquel que tiene una tinción membranosa circunferencial, eso quiere decir que toda la membrana hace marcación y que es intensa en más del 10% de las células. Si yo tengo un ER2 positivo, generalmente uno lo ve en el 100% de las células, pero a veces la inmuno marca como en el 50%, intensamente 3 más. El equívoco es aquel en el que hace como un cáliz, solamente marca como los vasolaterales de las células o solamente una porción de la membrana, pero de todas maneras hay muchas células que la marcan. Entonces ahí lo dejamos equívoco y lo mejor es que estos pacientes pues vayan a FISH y le confirmen a ver si le pueden dar el Herceptin. Y negativo será el 0 y el 1. El 0 cuando absolutamente todas las células son negativas y el 1 más cuando esa tinción es muy escasa en algunas células. Entonces, el 1 más generalmente es como un precipitado entre algunas células, más que a uno le parezca verdaderamente confuso para decir si es positivo o no. Por supuesto, el 3 más se ve así. Entonces, el 3 más generalmente no tiene duda. Uno duda mucho en ese 2 más en el que como que sí, como que no. Y así se ve en el libro y así se ve en nuestros casos. Perfecta la mallita de la marcación membranosa del ER2. Para el KI67, este también se reporta en porcentaje, hay que buscar el área de mayor proliferación, especialmente en las biopsias. En las biopsias uno a veces ve con un pedacito que marca muy poquito y otro que marca mucho, y también en el espécimen. La idea es escoger el área en el que más negritos uno vea, más núcleos oscuritos. Entonces, el control externo generalmente es un ganglio, un apéndice o un folículo linfoide en el que uno ve que el folículo linfoide marca para el KI67 y las células del manto y la paracorteza marcan muy eh, suelticas. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo, este KI67, aquí hay 100 células. Obviamente, si yo contara 100 células y acá cuento que hay 1, 2, 3, 4, 5, pues esto será el 5%. Pero el ejemplo es mucho más difícil porque las células no se acomodan así perfectamente en una cuadrícula y contar 100 células a veces en un tumor es muy difícil y más en una biopsia pequeña. Entonces uno lo que puede hacer es contar 20 células, 10 células y determinar el porcentaje. Por ejemplo, aquí vemos que todos esos núcleos azulitos pues son negativos, pero uno que otro es positivo y ese podría ser un 5, un 10%. Esto es muy subjetivo. Si uno pregunta entre patólogos, uno le pone 5 y el otro 10. Lo que no puede pasar es que yo le ponga 5 y otra persona le ponga 80. Entonces, este ejemplo, las mismas 100 células, los azules están negativos y los cafés están positivos. Entonces, claro, si yo las cuento, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 14%. Las máquinas sí cuentan de 12%, 10%, 9%, 5%, 82%, pero el ojo humano no es tan acucioso, a menos de que ustedes se pongan a contar exactamente las 100 células.
Entonces nosotros digerimos más o menos que será un 15%. Entonces de 5 en 5 o de 10 en 10 está bien. Y este es el ejemplo de un KI 67 desbordado. Pues aquí está bien ponerle 80%, 90%, y uno verdaderamente empieza a ver que al tiempo de que uno está viendo los casos, como que es más fácil ponerle el porcentaje. Si uno se convoca por 5% es poco probable que algo pase grave. Estos casos de mama, el valor entre buen y mal pronóstico es por debajo del 15% y por encima de 15%. Obviamente, si un paciente tiene 90% de índice de proliferación, pues el pronóstico es mucho peor. Entonces hagamos este ejemplo. Esto está en los libros. Entonces el A cuánto será, el B cuánto será y el C cuánto será. Pues este libro en particular nos dice que el A es un 10%, el B es un 30% y el C es un 80%. Y ahora aún más divertido. Este tumor es de la misma paciente. Entonces, si yo escojo esta área para hacer el KI 67, estoy subestimando el KI 67 de esta paciente. Todos estos tres son tres áreas diferentes del mismo tumor. La que yo debo informar es la mayor, no un promedio de las tres, no, la mayor, la que más punticos oscuros tenga. El adecaderina es una molécula de adición, por lo que va a estar en la membrana. La informamos como positiva o negativa. Estos son ductos benignos. Si son positivos, eh, es lo usual. Si son negativos, un ducto benigno, eso quiere decir que ya no es un ducto benigno, tiene alguna proliferación lobulillar, pero nos sirve mucho para diferenciar un carcinoma lobulillar de carcinoma ductal o otro tipo de carcinoma. Tenemos este caso clínico, es una mujer de 66 años que llega una cuadrantectomía en laboratorio. Este es el carcinoma, tenemos un carcinoma aparentemente NOS, pocos túbulos, unos núcleos entre 2 y 3, y si le contáramos mitosis, tiene mitosis para clasificarlo en 2. Entonces le vamos a hacer la inmuno. Estos son unos estrógenos de esa paciente, 100%, desde arriba los veo muy positivos, y esta es la misma imagen que les había puesto en una diapositiva anterior, 100%, 3 más. Este es el ER2. Miren que esta paciente, además de tener positivos los estrógenos y progestágenos, tiene una sobreexpresión del ER2 desde arriba. Desde el bajo aumento se ve el enmayado, y si nos acercamos se ve perfectamente cómo cada célula tiene positiva su membrana. El KI 67, miren el tumor. Si yo me bajo aquí a hacer el KI 67, le voy a poner 1% o 2%. Pero esta zona tiene mucha más positividad, igual que esta zona. Entonces, si yo me bajo aquí, sí le puedo poner 40%. Y será la correcta, la que la paciente le va a determinar el tratamiento y el pronóstico.
Cuando uno tiene cambios benignos en la mama, los estrógenos uno los espera en mosaico. Entonces, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y nunca una positividad fuerte, excepto en el cambio de células columnares. Entonces, si usted baja y ve que ese tapiz de esas glándulas tiene hocicos apicales, tiene como esa decapitación apical y marca fuertemente los estrógenos, eso es un cambio de células columnares y es negativo en la metaplasia apocrina. Entonces volvemos al mismo ejemplo del caso pasado. Este es el carcinoma y esos son los estrógenos. Miren que los estrógenos son fuertemente positivos en el carcinoma, pero en la metaplasia apocrina fueron totalmente negativos. Otra entidad que vemos con frecuencia, especialmente en pacientes jóvenes, son esa mastitis xantomatosa. ¿Qué vamos a hacerle? Una citoqueratina en búsqueda de células tumorales sueltas. Como eso está tan inflamado, tiene tantas células, uno no sabe si en esos histocitos se puede haber perdido una célula maligna o una célula muy suelta. Entonces, si la citocreatina es negativa, quedamos tranquilos. Y de todas maneras, le hacemos un CD68 para demostrar que eso que estamos viendo ahí son histocitos. Entonces, esta es una biopsia de una paciente joven, 32 años, que tiene esta cosa aquí que parecen histocitos y unos ducticos benignos. Entonces, pues la paciente tiene una masa y nos autorizaron inmuno. Entonces, ¿qué hacemos? También le hicimos P63. Esta marcación del P63 aquí en los histocitos es porque a los histocitos se les gusta que se les pegue todos los marcadores. Entonces queda un poquito como de depósito, pero no hace la marcación propia. Entonces no marca el núcleo en el caso del P63 y en el caso de, digamos, una caderina no hace la marcación nuclear. Pero como le hice el P63, aquí me sirve para ver estos ducticos de los lados. Estos ducticos tienen, miren, células mioepiteliales alrededor y adentro pues tendrán sus células normales de epitelio.